Y pues hoy quiero compartirles un mensaje que resultado del mensaje anterior se me quedó muy grabado y lo traía en mi corazoncito para que lo pudiéramos estudiar. Y quiero que pongan atención a la imagen. La IA hace muy buenos dibujos. Entonces, el mensaje del día de hoy se llama así: el reino de Dios. Curiosamente, ayer nos invitaron a unos 15 años en una casa que está aquí, se llama El Pinar. Y si la ve uno de fuera, parece justo un castillo, ¿no? Y la fiesta estuvo muy bonita, pero además de la fiesta te dejan entrar o nos dejaron entrar a la casa. Y a mí me gusta mucho cuando visito las casonas de aquí de Paseo Montejo, e inclusive las que veía ayer, siempre en la mente se me viene el pensar qué tipo de gente hay en esa o vivió en esas casas. Ayer veíamos y tenían un salón donde se ven todas las fotos, ¿no? Y gente muy distinguida. Vengo distinguido porque vengo de la fiesta, entonces vengo en vivo, no es cierto. Pero me llama mucho la atención cómo tienen hasta sus escudos, sus sillas, tienen un montón de cosas que los representan a ellos como la realeza, ¿no? Por eso lo que hacíamos ahorita, aunque parece insignificante el decir bienvenido a la casa de tu padre, es mucho de lo que yo quiero compartir el día de hoy. Parte de los mensajes que les he estado compartiendo es cómo debemos de tener nuestra propia manera de vivir y de ser confiados en quienes somos delante de Dios. Y hoy este no es un tema menor, ¿no? El reino de Dios, justo si lo trasladamos ahora sí a la foto, pues se ve muy bonito porque está pues allá el palacio o el castillo de Dios y pues todos los demás que somos parte de su reino, ¿no? Pero hoy quiero llevarte a algo que me llama mucho la atención porque los discípulos están hablando en una parte de la Biblia que vamos a leer ahorita y entra al final un versículo que me gusta y que va a ser el que nos va a guiar toda esta plática del día de hoy. Y vamos a leerlo para entrar en tema. Dice Mateo 6, 25 al 33. Dice: por lo tanto yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que se preocupan los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe lo que necesita. Y termina rematando diciendo: por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Acuérdense, Reina Valera es para los contemporáneos. Entonces me gusta el versículo de abajo, donde hace un énfasis de algo importante para este mensaje. Dice: mas buscad primeramente, y no véanlo el primeramente que está resaltado, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el mensaje anterior también hablaba del reino de los cielos. Si se acuerdan, me tocó el Día del Niño, ¿no? Pero es curioso ver que en la Biblia, cuando se habla del reino de los cielos o el reino de Dios, son más de 100 veces que lo mencionan en la Biblia. Entonces, uno diría, cuando hago alusión a un tema, pues debe de ser importante, ¿no? Pero realmente cuando yo lo estudiaba en la parte anterior,
pues yo decía el reino de los cielos, no, sí, ok, pero no entendía qué era el reino de los cielos. Entonces hoy quiero llevarlos a una pequeña introspección que yo hice y después de la investigación para entender qué es el reino de los cielos y por qué es tan importante que nosotros lo entendamos para que podamos caminar en una vida saludable y en una vida donde Dios va a hacer la diferencia. Acuérdense mucho de la imagen que vimos al inicio porque la vamos a necesitar después. Pero vamos a entrar entonces al tema. Pregunta número 1, ¿no? ¿Qué es el reino de Dios? Si yo preguntara qué se imaginan que es el reino de Dios, ¿qué dirían? ¿Algún valiente que diga que es el reino de Dios? ¿No? Donde vive Dios. Yo me lo imaginaba así como donde yo me lo imaginaba así como la foto del inicio, ¿no? Un castillo, en algún lugar del universo donde está Dios. Digo, la Biblia habla también de que hay un gran trono, donde hay muchos ángeles, donde hay muchas cosas, ¿no? Pero realmente el reino de Dios me gustó una definición que vamos a ver ahorita, en donde dice el reino de Dios o el reino de los cielos no es un lugar físico, para empezar, ¿no? No es un lugar lejano. No estamos esperando así a que termine donde dice el Apocalipsis y entonces vamos a llegar al reino de Dios. No. Sino es la forma en la que Dios gobierna. Entonces ahora sí ya empezamos de que hay un gobierno. Y actúa de manera real en la vida de las personas y en el mundo. Pero la parte azulita, dijéranla un poquito, está muy interesante, donde dice, es su poder presente que cambia y transforma todo donde Él está al mando. Lo repito porque es muy importante. Es su poder presente que cambia y transforma todo donde Él, o sea Dios, está al mando. Si Dios está al mando de lo que tú estás haciendo, lo va a transformar. Y para nosotros es muy relevante porque todo lo que hacemos los domingos, todo lo que hacemos en el día a día, si Dios no está en el mando de tu vida, no te está transformando. Pero si Dios está al mando de tu vida, todo de una o de otra manera va a ser transformado. Y para que veamos que no es algo que es lejano, les digo, hay muchas menciones en la Biblia, pero yo les traje 3. Y entonces dice en Lucas 17, del 20 al 21, el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque he aquí el reino de Dios está entre nosotros. Entonces es un reino que ya está aquí. Es un reino que ya fue establecido y por lo tanto hay un rey que es el que está gobernando. En Marcos 1, 14 al 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Ya se cumplió, ese tiempo ya se cumplió, es algo que estamos viviendo, ya está entre nosotros. Lo que tenemos que empezar a hacer nosotros como cristianos es arrepentirnos y creer en las buenas noticias de que Jesucristo murió por nosotros y nos da una vida nueva. Por último, Romanos 14, 17 dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. Híjole, qué lástima, pero... sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aun y cuando tu andar por aquí no sea a veces tan placentero, pero hay gozo porque sabemos quién está reinando. Imagínense, el reino de Dios es como cuando llega un presidente nuevo y realmente llegan las elecciones y dicen el presidente de México, cuando nos tocó, pues va a ser la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? En el momento en el que decidió el pueblo quién iba a ser el presidente, su reinado o su gobierno, pues ya había sido establecido. En ese momento, el presidente ya tiene una idea en su mente de cómo va a gobernar, no tiene que cambiar el país, no tiene que hacer nada, su reino o su gobierno ya está activo. Sus leyes, su autoridad, su visión empiezan a moldear la realidad de un país desde el día 1 que ya fue seleccionado. Así es el reino de Dios.
En el reino de Dios, la autoridad de Dios está activa no solamente aquí, está activa en todo el mundo. Y es más, yo diría en toda la creación, en lo que vemos, inclusive en lo que no alcanzamos a ver, en las personas, en la historia, en todos los eventos que nosotros vivimos. Entonces, ¿vamos bien? ¿Sí? Bueno, espero que les quede clarito. Vamos al siguiente punto. Bueno, si ya sabemos qué es un reino, ahora, ¿cómo está conformado un reino, no? Pues vamos a ver qué nos dice Dios, ¿no? Decían hace rato el pastor, y lo dice bien, pues un reinado debe de tener un rey, ¿no? Y en este caso el rey, pues es Jesucristo. Juan 18:33 dice, mi reino no es de este mundo. Filipenses 2:9-11 dice, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Su señorío es total. Toda rodilla va a llegar tarde o temprano donde se va a doblegar delante del poder y el señorío de Jesucristo en estos días. Colosenses 1:13 dice, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Como veíamos al inicio, de ese reino ya está. La otra dice, el reino, otra característica de cómo está conformado el reino, pues como todo gobierno, tiene valores propios, leyes y reglas, ¿no? Y ahora va a decir, bueno, pues ¿cuáles son las leyes, reglas, los valores? Pues está ese muy padre para nosotros porque como cuando te dan un nuevo artículo, como cuando tienes que sacar tu licencia, siempre hay un reglamento, ¿no? Sabes qué tienes que hacer, sabes qué no tienes que hacer, sabes cuáles son los valores, cuáles son las reglas. Todo viene definido en nuestro manual maestro que es la Biblia, ¿no? Ahí es donde está toda la Constitución. ¿Quiénes son? ¿Cómo entramos? ¿Cómo salimos también si no hacemos lo debido? Pero una cosa que a mí me llama mucho la atención, a diferencia de todo el reino por fuera, tiene valores invertidos. En el reino de Dios no están los mejores, sino ustedes saben que los que estamos en el reino de Dios son los que muchas veces el mundo no nos quería, ¿no? O muchas veces los que el mundo se olvidó, o muchas veces las que nosotros nos olvidamos y nos perdimos, pero el reino de Dios, Dios lo empieza a conformar de gente que está rota, que está dolida, que está necesitada, y entonces nosotros venimos a formar parte de un reino superior, que más allá de lo que yo les decía, de lo que vimos allá en el Pinar, o sea, más allá de la alta sociedad, terminaba yo el recorrido y decía, pues se ve bonito, ¿no? Casa muy grande, le decía de broma con mis amigos, ¿no? Si yo estuviera en una de esas casonas de aquí, diría, bueno, ¿y en cuál de las 43 habitaciones me voy a dormir hoy, no? O en cuál de las 3 o 4 albercas me voy a aventar hoy, ¿no? Entonces, aunque eso nos da una magnitud de lo que es el poderío de las personas, solo quiero que lo pienses tú. Que el rey, que decíamos hace rato, bienvenido a la casa de tu padre, es el rey de nuestra vida, tiene el control de todo el mundo. Y entonces ya no es pensar así en chiquito y decir, yo entraba a la casa y decía, uy, a lo mejor lo comparaba con mi casa y decía, chin, la mía está chiquita, ¿no? O a lo mejor yo no soy tan importante como ellos. Pero cuando de pronto llegó una parte de convicción donde dije, pero yo soy el hijo del dueño de todo el mundo, ¿no? Y todo lo que él tiene está a mi disposición. Pero hay unas condiciones que después vamos a ver. Punto siguiente, el reino de Dios también tiene instrucciones claras que lo describen, ya lo veíamos, la que sigue. Pero además hay muchas parábolas, por eso les digo que este es un punto muy importante para nuestras vidas. Y tan importante que lo podemos ver en las parábolas como en Mateo, se hacen tantas menciones del reino de Dios, que si le pones atención, el mismo evangelio te va guiando para que entiendas qué es el reino de Dios. En una de ellas es el sembrador, en Mateo 13:1, donde el reino crece según la condición del corazón. Recordando que decía había una tierra buena,
una no tan buena y una muy buena, ¿no? Es donde cae esa semilla y donde dependiendo de cómo está tu corazón es el fruto que tú vas a dar. La semilla de mostaza. No sé cuántos han visto una semilla de mostaza, pero es una semillita así como la que sale de los jitomatitos. Y es la más chiquita, pero cuando se siembra y da fruto crece un árbol tan grande que puedes poner yo creo una casa del árbol ahí, ¿no? Entonces, ese es el reino de los cielos, donde crece al tamaño, donde uno tiene el corazón para poder hacer que reine y more y crezca. Una semilla de mostaza que puede empezar con una fe tan pequeña, pero que si Dios está contigo va a crecer tan grande como lo que impactamos en donde estemos, ¿no? La levadura que transforma desde dentro hacia afuera. Yo entiendo la levadura por mi esposa, pero tú empiezas a ver la levadura y empieza sobre la harina de un cachillo y empieza, dice la Biblia, a leudar toda la harina, ¿no? Hasta que el evangelio es igual. Nosotros, si somos el instrumento que Dios puso y como debemos ser, empezamos como esa levadura a ser más grande y que esto siga avanzando. El tesoro escondido. Este está hermoso porque recuerden, está este y el de la perla de gran precio, en donde dice que una persona encontró algo tan valioso que vendió todo, dejó todo por tener ese tesoro que había encontrado. Entonces ese es el reino de los cielos también. Y lo último, la red que recoge toda clase de peces, donde nos incluye a todos. Donde dice que echa una red que va a recoger todo tipo de peces, pero que al final va a haber peces que se van a descartar y peces que se van a utilizar. Haciendo también referencia a que no porque estemos aquí los domingos, todos mundo vamos a ir al cielo. Y bueno, esto es como está conformado el reino de los cielos. Y es tan importante estos principios porque el hecho de que estemos aquí se ve muy claro cómo eso es realidad. El reino de los cielos empezó con 12 personas imperfectas. Con 12 personas que unos eran pescadores, que otros eran, soy como Pedro, duros, tremendos, peleoneros. Unos querían tomar el mejor lugar, pero al final, como esa semilla de mostaza, con 12 hombres, se impactó a todo el mundo. Y tan es así que hoy día estamos buscando a Dios para que nos siga ayudando, para que su reino siga siendo establecido. Punto número 3. Ahora lo importante, ¿quiénes son parte del reino? Vamos a ver quiénes son los que son parte del reino. En Mateo 5:3, pues la realidad es lo que ya habíamos platicado. Los que el mundo esperaría que no sean los escogidos, ¿no? De broma decíamos de un compañero de trabajo que es muy bajito y que dice que odia el fútbol, ¿no? Entonces hablando con mi jefe ayer en la fiesta decía, pues yo creo que lo odia el fútbol porque como era el chiquito, yo creo que escogían el grandote, el fortachón, el habilidoso y él hasta el último, bueno, y el chiquito, ¿no? Entonces yo creo que se le había quedado un trauma así. Y en el mundo es así, o sea, a los que escoges es al que te conviene, al que te va a dejar algo bueno, al que dices va a sumar, pero en el reino de Dios es diferente. A los que desprecian es los que Dios dice, ven a formar parte de mi reino. A los que tienen problemas, a los que no son tan hábiles, a los que tendrán alguna vida difícil, a los que lo peor que te imagines de tu mente, eres el candidato, si somos de esos, bueno, yo fui y sigo siendo el candidato perfecto para el reino de Dios. ¿Vale? Y Mateo 5:3 lo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando hablamos de pobres en espíritu, dice, pues ¿dónde se compra el espíritu? No, más bien es el saber que tú tienes una necesidad y que no puedes lograr la perfección. Y por eso tú reconoces que necesitas a Dios.
Entonces, el primer requisito para ser parte del reino es que tú reconozcas tu propia bancarrota espiritual. Que no, la Biblia es muy clara en donde Él no busca a los arrogantes, Él no busca a los que sí, yo lo sé a todo, yo ya me la sé, yo soy autosuficiente, esos no son los aptos para el reino de Dios. Lucas 18, 16 al 17 dice, los niños. Recordando el mensaje que les compartía la vez pasada, es donde no niños de que se comportan con todo lo que sabemos que son los niños, sino es una fe sencilla que no pretenden nada más que acercarse a su padre, ¿no? Lucas 19 del 1 al 10, Zaqueo, ¿se acuerdan? Él era un excluido social que fue buscado por Jesús. Lucas 23, 42 al 43, pues el ejemplo más práctico, ¿no? Jesucristo estaba muriendo en la cruz y el que se arrepintió, el que identificó su bancarrota espiritual, que sabía que no podía hacer nada, pues fue el que se salvó, ¿no? Aún y cuando ya estaba pagando, pero es claro donde Jesús le dice, cuando terminemos esto, vamos a estar juntos, ¿no? Ahora, ¿quiénes sí no son parte del reino? El que sigue. No son los que más lo aparentan, ¿no? En Mateo 7, 21 al 23 hay una palabra fuerte donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Yo puedo, no soy mucho, pero en otras iglesias era como que ya tenemos un lenguaje cristiano, ¿no? Hermanito, bendiciones, no sé, tantas palabras que luego metemos al argot de nosotros. Pero la Biblia aquí es clara en donde dice, no todo el que me diga Señor, ¿no? Y yo puedo orar, yo puedo estar en la alabanza y decir, levantar mis manos y todo, pero por detrás cuando termino y salgo, estoy haciendo mi voluntad. Entonces la Biblia es clara en donde dice, no todo el que me dice Señor va a entrar en el reino de los cielos, y eso es algo que, deberíamos de entenderlo claro. El peligro más grande en este es conocer el idioma del reino, pero sin cruzar la frontera para pertenecer a él. Mateo 23, 13, los fariseos, ¿no? Si se acuerdan, en la Biblia son los que más sabían de la Biblia, los que se sabían, los que ponían las reglas, los que se ponían adelante para orar, los que cuando estaban ayunando hacían todo lo necesario para que se viera que ellos eran los wow, super, ultra, mega, wow, ¿no? Pero realmente ellos cerraban la puerta para muchas personas, les ponían cargas a las personas que ni ellos mismos llevaban, y hasta Jesucristo les recrimina tan grande en donde dice ustedes son sepulcros blanqueados, ¿no? Porque por fuera se ven muy bien, pero por dentro están llenos de todo lo podrido. Marcos 10, 17 al 22, pues clarísimo, ¿no? El joven rico. Alguien religioso, moralmente bueno, pero con un Dios llamado posesiones. Llega delante de Cristo y le dice, Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos, para obtener el reino de los cielos? Y le dice, pues los mandamientos. Pero ahí me hubiera gustado ver esa escena de decir, desde niño los he hecho, ¿no? Pero dice, bueno, te falta uno más. Vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres, ¿no? La Biblia dice que al final se va tan triste porque tenían tanto dinero y su corazón estaba en el dinero. Ahora, ¿cómo podemos ser parte del reino, no? Si hasta ahorita me van siguiendo, pues ya vimos quiénes entran, ahora vamos a ver cómo podemos ser parte de ese reino. Punto número 1. Necesitamos nacer de nuevo. Juan 3, del 3 al 5 dice, este es un maestro de la ley donde va con Jesucristo, y antes de que le pregunten nada, él está respondiendo y le dice, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu,
no puede entrar al reino de Dios. 2 veces. Entonces, hay requisitos, ¿no? Y es muy importante, y en algún momento lo platicamos en el grupo de conexión, y vamos a hacerlo al final, espero no se me olvide, pero necesitamos nacer de nuevo. Si realmente nosotros no nacemos de nuevo, en vano está que estemos aquí. En vano está que levantemos nuestras manos, en vano está que tratemos de cambiar, porque el nacer de nuevo es que hay la obra del Espíritu Santo en tu vida que te está cambiando. No necesariamente es de un día para otro, pero hay una obra, como lo decíamos, si Dios es el que está reinando en ti, tarde o temprano Dios está renovándote, cambiándote, haciéndote lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Y la otra es, tienes que nacer de agua, un bautizo, y tienes que nacer del Espíritu, que es el Espíritu Santo en tu vida. Entonces esos son los requisitos para que nosotros estemos en el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es la puerta? Pues la puerta ya la sabemos, es el arrepentimiento y la fe. Marcos 1:15 dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. De las primeras cosas que Jesucristo decía, aún y cuando podía decirnos muchas cosas, porque Él era perfecto, Él era Dios, podía haber dicho cualquier cosa delante de nosotros, pero uno que decía era, arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar. Hagan las cosas diferentes. Si antes hacías eso, decía, si alguien te pide dar, que era una regla antes, y los romanos te pedían que les cargaras sus cosas y caminaras 1 milla, pues camina 2. Si alguien tiene una necesidad, cúbrelo. Si alguien tiene y te ofendió, perdónalo. Entonces, todo eso son parte del arrepentimiento y de creer en el Evangelio. No es creer también, sino también hacer lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y pues esos 2 movimientos inseparables, el arrepentimiento antes, donde nos hace arrepentimiento, el cambio de la mente, ya les decía, de dirección, y la fe, que es una confianza activa en la persona de Jesús. Sin Jesús, diría Pablo, pues estaríamos haciendo las cosas sin sentido y sin ningún valor, ¿no? Siguiente punto, ¿cómo podemos ser parte del reino? Pues necesitamos tener una nueva forma de vivir. Colosenses 3:1-3 dice, sí, pues, habéis resucitado en Cristo, busca las cosas de allá arriba. Ahora sí, del reino de Dios. Y vivir en el reino significa, muy importante, nuevas prioridades, ¿no? Nueva comunidad, nueva misión, nuevo carácter. Los que alcanzaron a venir el día viernes, Dios estaba haciendo cosas muy bonitas en mi vida. Y hoy puedo decirles que puedo sentir lo que antes no sentía. Y el ver el esfuerzo de liderazgo de la iglesia, en este caso de Angie y de su equipo, el sentirse en familia, de venir a ver una película que todo el mundo diría, qué flojera, ¿no? Pero si tú piensas que todo es una flojera aquí, te animaría a que tú pensaras a dónde perteneces. Porque es tan padre ver cómo con cosas tan significantes, pero ver el corazón de Angie, de su equipo, de tratar de ver el mínimo detalle, de una normita que me sentí raro porque los quería saludar, pero era tan profesional que me decía, sí, pase allá. Ahora tome sus palomitas por allá. Y ahora le llevamos todo para acá. Al final es un ambiente que se siente el amor de Dios, que lo tienes que experimentar para que te sientas parte de lo que Dios está haciendo a través de las vidas de todos nosotros. De alguien imperfecto, no lo digo por ellos, lo digo por mí. Dios hace que resulte algo bueno. Por último, quiero, antes de pasar al otro punto, imagínense
que ustedes van a emigrar a otro país, ¿no? Les dieron chance y de pronto ya les dieron visa, ya les dieron todo lo que necesitan para irse a otro país, ¿no? Y entonces llegas a ese nuevo país, imagínate que pues no hablas el idioma, no sabes las costumbres, o sea, todo es nuevo para ti, ¿no? Ya tienes tu pasaporte, ya estás todo listo, ya estás por allá. Entonces cambió tu idioma, cambió tu cultura, cambiaron sus leyes, cambiaron sus derechos, sus obligaciones, todo cambia. El que ha tenido la oportunidad de viajar se da cuenta que todo es diferente. Además, cuando yo llegué a Mérida también todo fue diferente, ¿no? Hasta parecía que nueva bandera, nuevas mañanitas, o sea, todo nuevo. Entonces, cuando ya tienes un pasaporte del país, lo que necesitas es hablar su idioma, ¿no? Tienes que conocer su himno, tienes que vestir a veces como ellos visten, pero muchas veces si no tomas como tuyo el lugar al que tú vas, puedes no ser un ciudadano de corazón. O sea, pues sí, estar ahí, pero pues yo sigo, como luego pasa, no, yo sigo siendo mexicano. Aquí hacen las cosas bien, no, yo las hago mal. Aquí llegan temprano, no, como todo buen mexicano, yo tarde. Aquí hacen las cosas con antelación, no, yo como todo buen mexicano, al último, ¿no? Entonces, de corazón eso puedes hacerlo en otro país. Pero lo más triste, y ese es el punto del que te quiero llevar de reflexión el día de hoy, que podemos ver en la iglesia personas que pueden tener mucho tiempo en la iglesia, que se pueden saber la Biblia de memoria, que pueden saber el vocabulario cristiano de hermanito, cómo estás en bendición, aleluya, aleluyita, pero nunca han rendido su vida al Rey Todopoderoso del reino que estamos hablando el día de hoy. Y hay personas que llegaron hace 3 meses. Yo me pongo mucho el ejemplo de Lichelle y su familia, que la verdad para mí es una gran bendición ella porque son muy dadivosos y todo. Y en 3 menos de no sé cuánto tiempo llevan, ya se me olvidó, soy malo para los números. Pero en el poco tiempo que ellos tienen se puede ver la influencia de toda su familia, ¿no? Pero también hay gente que lleva mucho tiempo y que es como lo les decía hace rato, ¿no? Pues yo sigo igual, ¿no? Yo sí llego aquí los domingos, medio estoy, pero ni pertenezco aquí, ni pertenezco allá. Y vivir en el reino de Dios no es solo aceptar a Jesús en una oración y yo sigo igual. Es más bien cruzar esa frontera en donde yo voy como los ejemplos de las parábolas, en donde vendo todo, en donde identifico a dónde estoy entrando, que es algo, como les decía, tan sobrenatural, en donde yo tengo una identidad que no tenía, donde tengo un papá que me quiere, un papá que me ama, que me procura, que dice que todo me va a llevar a cosas buenas, que me va a perfeccionar, que me va a cambiar. Y entonces yo vendo todo y dejo todo por conocer a aquel que me amó. Y esa frontera que tú cruzas realmente debe de transformarlo todo. ¿Cómo le das forma a tu vida, a tus relaciones? ¿Cómo amas? ¿Cómo perdonas? ¿Cómo usas tu dinero? ¿Cómo trabajas? ¿En qué trabajas? ¿Cómo tratas al amigo? ¿Cómo tratas al enemigo, al necesitado? Todo eso tiene que ver con el reino de Dios. Pero ahora viene una pregunta muy importante para todos nosotros. ¿A qué reino perteneces? Detrás de esa cosa que yo les comentaba, hay una realidad que muchos en la congregación viven o vivimos, ¿no? Donde sigues viviendo según las leyes y los valores del lugar en donde veniste. En realidad nunca cruzaste la frontera para llegar al reino de Dios. No sé cuántos, pero pues yo igual lo escuchaba el término, pero no lo entendía, ¿no? Y muchos han escuchado el término, pocos lo conocen, lo comprenden,
y mucho menos tengo las ganas ni el cuidado de pertenecer a ese reino. Y precisamente por eso es que pasa lo que quiero que veamos a continuación. Estas son cosas que no necesariamente se dicen en la iglesia, ¿no? ¿Por qué si vengo a la iglesia, oro y trato de ser bueno, siento que mi vida no avanza? ¿Por qué mis relaciones son problemáticas? ¿Por qué se rompen? ¿Por qué mis planes fracasan y el futuro me genera ansiedad? Porque hay personas que llevan años en la fe, están orando, años asistiendo y su vida parece pues no avanzar a ningún lado. Porque hay matrimonios en la iglesia que se destruyen. Porque hay planes que pedimos que sean bendecidos pero no fructifican. ¿Por qué pedimos y no recibimos? Y Dios nos va dando una pista de lo que está pasando en nuestra vida y donde dice Jesús en Mateo 6:33 dice, no dijo busca el reino también, ¿se acuerdan de los primeros? O sea, no dijo, pues busca también el reino, ¿no? Sino él dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y ese primero es una declaración para Dios, es Dios de orden. Y lo contrario a buscar lo primero se llama busca primero todo lo demás. Y por eso estamos con los problemas que estamos. En una prédica a mí me gustó algo y luego lo comparto con el grupo de conexión y es, en nuestra vida debe de haber dos cosas. Una cruz y un trono. Y siempre en esas dos cosas debe de haber alguien. En el trono siempre debe estar Dios, en la cruz tienes que estar tú. Pero si tú quieres hacer tu voluntad en lo que estés haciendo y quieres tomar el trono, el que está en la cruz y sigue en la cruz clavado y sin poder, es Jesús. Y de ahí se viene todo lo que nosotros ponemos en el trono y por el cual tenemos muchos problemas. Todas lo que son mis prioridades. Mis prioridades pueden ser, siguiente. Bueno, yo se los voy a poner porque hay un temilla y es lo que yo puedo ver como mis prioridades es mi estabilidad económica. Cuando tenga, entonces voy a dar, ¿no? Cuando pueda, voy a servir. Cuando esté descansado, pues voy a dar algo de mi vida. Nunca es suficiente, debo de seguir teniendo. Tengo que preocuparme por tener otra casa, otro carro, un mejor trabajo, un algo. Esas son mis prioridades. Debo de tener la aprobación de otros. Necesito que me reconozcan, necesito que me premien. Entonces podré avanzar porque tengo una identidad tan frágil que esas relaciones son una transacción. Algo que a mí me beneficia. Algo que a mí me deje algo. Otras de mis prioridades es tener el control del futuro. Cuando todo esté seguro, entonces sí voy a poder confiar. La solución de mis problemas, cuando Dios me resuelva esto, entonces lo buscaré de verdad. Y me acuerdo de un pastor que decía, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Porque al final nosotros, todos los planes que hacemos, los hacemos basados en nuestras prioridades. Somos el tipo luego de personas, y no estamos hablando de personas que no tienen fe. Estamos hablando de personas que usan la fe como el instrumento para obtener lo que ya decidieron. Y el ejemplo más práctico, Jesucristo antes de que fuera a la cruz decía, Padre, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Pero muchas veces en nuestra vida lo que nosotros hacemos es, Padre, que se haga mi voluntad y no me interesa la tuya. Yo quiero lo que ahorita necesito. Y aparte, le pedimos que lo bendiga. Que todo sea como yo quiera en el momento que yo quiera y amé, ¿no? Para vernos ya más cristianos. Entonces ese es el problema. Que nosotros hacemos planes donde ya lo decidimos, donde
ya hicimos todo, donde ya definimos y nunca consultamos a Dios. Nunca, nunca, nunca. Y ahora sí, la anatomía de las consecuencias, la anatomía del desorden. Pues, ¿cuáles son nuestras consecuencias? Recuerden que Dios nos deja, como todo padre. Entonces tu vida pues, no va a avanzar, ¿no? Por más que hagas, por más inteligente que seas, por más joven, por más influencia, por más dinero, por más todo, tu vida no va a avanzar. ¿Por qué? Porque estamos corriendo en la dirección equivocada. No es que Dios detenga el progreso, es que el proceso sin el reino te lleva al lugar donde no deberías estar. Trabajas más, consigues más y te sientes más vacío. El movimiento existe, pero no hay destino verdadero. Relaciones destruidas porque usamos a las personas para llenar lo que solo Dios puede llenar. Cuando no tenemos a Dios como fuente, convertimos a los demás en nuestras fuentes, y eso es cierto. El cónyuge se convierte en el responsable de mi seguridad y de mi paz. Las posesiones, los hijos se convierten en la prueba de mi valor, los amigos se convierten en espejos de mi inseguridad. Las relaciones colapsan bajo un peso que no fueron diseñadas para cargar. Y Santiago termina con algo muy bueno que dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre todos nosotros? ¿No es de nuestras pasiones, las cuales combaten entre nuestros miembros? Y la realidad es que las guerras externas son siempre un hambre interna que no hemos resuelto, pero porque estamos buscando en el lugar incorrecto. Tercer punto, planes sin fruto, porque construimos sin el arquitecto. Yo creo que todo el mundo les ha tocado, cuando construyes sin el arquitecto, dices, no, me lo voy a ahorrar. Ellos cobran, ni un arquitecto ya tenemos por acá. Entonces, lo he pensado, que es lo peor. Y lo he hecho, ¿qué es lo peor? Entonces tú piensas que tú vas a construir algo mejor, barato, bien hecho. No, yo las puedo. Y cuando terminas entre expectativa versus realidad, terminaste construyendo algo que si hubieras involucrado a un arquitecto, hubiera salido mucho mejor. Entonces, no es que Dios sabotee nuestros planes, es que cuando construimos sin Dios en nuestros planes, pues va a terminar en no tan bien el resultado. Entonces, es que los planes construidos desde la autonomía llevan a la semilla de su propio fracaso. Hay un esfuerzo, hay inteligencia, hay recursos, pero falta lo más importante en nuestra vida, la raíz. Y sin la raíz, cuando viene el viento, todo se viene para abajo, como si no hubiera cimientos. Y en Juan 15, esta es parte de lo que vamos a ver al final, comentó una parte muy importante que dice, separados de mí, nada. No dice, separados de mí, el 98.3 se va a salir, el 2% no. No, Dios es siempre certero en donde dice, separados de mí, nada, nada vas a poder hacer. Punto número 4, pues este te lo aseguro también, vas a tener un futuro incierto, porque la ansiedad es siempre el síntoma de un trono vacío. Mateo 6 dice que la ansiedad sobre el mañana son las consecuencias de no haber puesto el reino primero. Cuando se ve mucho en las películas, ¿no? De pronto están los malos persiguiendo al que es de Estados Unidos y cuando quiere refugiarse, ¿a dónde va? A la embajada de Estados Unidos, ¿no? Porque ahí es su lugar seguro. Eso pasa en las películas. Pero cuando tú te quieres sentir en un lugar seguro, lo único que tienes que tener, perdón la repetición, seguro de que perteneces al reino de Dios. Estoy pasando por un problema, sí, pero yo estoy seguro que pertenezco al reino de Dios. Sé quién es mi Padre. Sé que a lo mejor esto es algo difícil, pero si Él dijo que me va a ayudar, en eso confío.
aun y cuando me cueste hacer lo que debo de hacer. La incertidumbre no desaparece cuando tienes más recursos, más información, desaparece cuando Dios está en el trono de tu vida. Y el diagnóstico, el mejor es como cuando vas al doctor y te dice cuál es tu problema. Este es el diagnóstico para nosotros. Dice, ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus propios placeres. Pregunta hasta aquí. ¿Y si el problema no es que Dios no ha respondido, no es que Dios no esté haciendo algo, sino más bien es que nosotros estamos buscando las cosas en el lugar equivocado? ¿El que sigue? Hoy yo quiero, y no te voy a pedir otra cosa más que haya servido este mensaje para que tú pienses y que veas por qué la importancia de un reino celestial. Un reino en donde debe de haber alguien que reine. Y si estamos hablando de Dios, no es hoy sí quiero que reines, mañana no. En esto sí quiero que reines, en esto no. Porque muchas veces nosotros queremos las bendiciones, queremos que todo salga bien, queremos que en salud, autos, moda y rock and roll, ¿no? Pero no queremos pagar el precio de que eso suceda. Lo decía el pastor cuando me presentó y en todos lados hay que pagar un precio. En todos lados. Y hay una frase que dice, el que quiera ser celeste, que le cueste, ¿no? Pues en el reino de Dios es exactamente lo mismo. ¿Cómo saber qué necesito hacer? Bien fácil. Todos tenemos un teléfono, ahí está tu Biblia. O tienes tu Biblia en tu casa, ahí está tu manual, ¿no? Y entonces cierra Juan 15 en el 1, 4, 5 diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Para los que llevan tiempo buscando primero las añadiduras, primero el dinero, la fama, las casas, los autos, decían en el apartado primero, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Y eso se traduce a todo lo que es nuestro día de hoy. Si el día de hoy ya estás cansado de cómo te sientes, del dolor por el que pasas, por el vacío que sientes aun y cuando tengas todo lo que tengas, pero nada te llena, el hartazgo de tu día a día, el sentimiento de estar perdido, de no saber cuál es tu propósito, por qué estás aquí, de que algo te falta, de que algo nomás no, mi vida no veo para dónde va, de no estar a gusto ni aquí, ni donde estés, ni en tu casa, ni en tu trabajo, de que es muy pesada mi vida. Hasta me acuerdo de mis hijos, qué difícil es ser adulto. Hoy no te pido que lo resuelvas todo. Primero porque no podemos, porque no somos capaces. Lo único que te pido es que cambies el orden de tus prioridades, que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero si se fijan, otra palabra bien importante es donde dice busca. Pagamos un precio muy barato
por una salvación muy cara. No leemos, no oramos, no buscamos a Dios, no queremos conocer a Dios, pero sí queremos que nos bendiga en todo. No me interesas en la semana, no me interesas en el día, pero quiero que me vaya bien el día de hoy y hoy. Y lo que pensé, me imaginé, definí para mi vida, no me interesas, pero sí me interesa que vaya bien. Y terminamos. Amén. Entonces, es eso, que cambies el orden de tus prioridades. No como una obligación, no como una receta, porque yo no busco al dador por lo que me da. Yo busco al dador, al Rey, al Todopoderoso, por lo que está haciendo en mí. Por ver su poder cambiándome a mí, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, en el lugar donde yo me paro. No soy perfecto, y lo sé. Y precisamente por el hecho de saber que no soy perfecto, por eso busco más a Dios, que cambie mi vida. Creo que es la última, ¿verdad? ¿Sí? Te pido que te pongas de pie. Cierra tus ojos y este es el momento en donde todo mundo, a cada descubierta, dice la Biblia, tenemos la oportunidad de que tú tomes este tiempo, como bien lo decíamos hace rato, para que tú le pidas a Dios una cosa muy especial. Espero que el Espíritu Santo haya revelado tu situación delante de Dios. Y lo primero, si tú no estás seguro de a qué reino perteneces, yo te pido que tú me ayudes a hacer una oración y decirles, Señor, y entiende las palabras. Señor significa alguien que tiene el control, el poder, el dominio sobre tu vida. Y le dices, Señor, yo te pido que me perdones, Dios, porque he buscado primero las añadiduras, porque te he visto como conveniencia para pedirte que mis planes que no hice contigo tú los bendigas, para pedirte que me perdones por mis errores, por mis pecados, por mis fracasos, porque no te consideré nunca a ti. Pero veo que tú extiendes tu mano de poder, de gracia, de amor hacia mí, y te pido que me perdones. Permíteme que yo pueda ser parte de ese reino, Señor. Cámbiame. Permite que tu Espíritu Santo entre en mi vida. Me haga alguien diferente. Me permite entender quién eres tú. Que me quite ese velo en mi mente y en mis ojos para poder leer tu palabra, entenderla. Que redargullas en lo más profundo de mi corazón para que tú vayas abriendo mis ojos, mi entendimiento y me cambies. Para que pueda dejar de pecar, para que pueda buscar tu reino, tu justicia, para que te pueda buscar a ti. Gracias porque tú moriste en la cruz. Gracias porque por medio de Jesucristo es que yo puedo ser perdonado, salvado y ser parte de ese reino que tú ya estableciste, Señor. Ayúdame para hacer las cosas mejor cada día y permíteme ser esa rama que nunca se desprenda de ti. Ayúdame para tener una dependencia día a día de ti, por alimentar mi vida de tu palabra, de la oración, de buscarte todos los días, porque me doy cuenta que alejado de ti nada puedo hacer, y aunque puedo hacer cosas, me doy cuenta que siempre van a terminar siendo las incorrectas. Y hoy, si tú hiciste esta oración por primera vez, tengo buenas noticias, eres hijo de Dios, pero además utiliza este tiempo para pedir perdón por todo lo que hemos hecho, por no haberlo considerado, por despreciarlo, pero también darle gracias de que pertenecemos a su familia aun y cuando nosotros ni lo merecíamos.
y dar gracias por todo lo que tenemos, por nuestra salud, por nuestro trabajo, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros suegros. Gracias por los momentos que nos has dado. Gracias por esta familia, por esta iglesia. Gracias por nuestros pastores que siempre son esforzados, ejemplo, dedicación, trabajo y que dan más de lo que nosotros no podríamos dar. Gracias por tu iglesia, Dios. Gracias por tu evangelio. Gracias por las personas que siguen trabajando para extenderlo y permite que nuestro corazón entienda que pertenecemos a un reino que tiene que expandirse, que va a haber peleas, va a haber guerras, pero en tu nombre y en tu poder podemos salir adelante. Bendice y guía nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a pelear nuestras batallas, a despojarnos de lo que nos estorba y bendice nuestro caminar aquí a través de tu presencia en nosotros. Te doy gracias y te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.